Acá tenemos el nombre de los hackers, es Impact Team. El grupo hacker había anunciado el robo de millones de cuentas con datos que incluían nombres, apellidos, mail y tarjeta de crédito de usuarios y amenazaron que lo van a hacer públicos si el sitio no era dado de baja. Claramente fue algo contra este sitio de infieles. Le estaba preguntando fuera de cámara si se puede saber la geolocalización. Bueno, de esta manera se pudo ubicar a 152.000 argentinos, de los cuales 150 utilizan cuentas del gobierno. Claro, este es un tema interesante, que de hecho fue el primer análisis que yo hice. Siempre trato de buscar a ver qué es lo curioso. Exacto. Que se podría llegar a encontrar. Y efectivamente encontré que había 150 direcciones registrados con @sitio.gov.ar. Pero, por ejemplo, vos sabés si son de la FIP, del Ministerio de Economía, del Gobierno de la Ciudad. Tal cual, exactamente. De hecho, hice un ranking, está publicado en el sitio, en donde había 6 de un sitio, 5 de otro, 4 de otro. ¿La mayoría de dónde eran? ¿Nación, hay provincia, varios, ciudad? No, y hay de Nación. La mayoría son de Nación y está de Ciudad y 4 o 5. Y en cuanto a los lugares, por ejemplo, ¿se puede saber si son más de countries? Exactamente. El estudio que hizo otro investigador, que esto fue una de las primeras cosas que se publicó, también es un investigador brasilero, hicieron la geolocalización y efectivamente en Argentina, como decía el doctor hoy, muchos están ubicados en zonas más o menos pudientes, algunas countries y demás. Zona de Pilar, etcétera. Exactamente. Y hay un tema que no es menor, que hay que señalarlo. Yo cuando publiqué los del sitio Gobar, me encargué de aclararlo, que de todos modos de esas 150.000 originales que se publicaron y los 150 direcciones gubernamentales que había encontrado yo, no necesariamente hay gente que tiene que haberse registrado sí o sí. ¿Qué significa? Que Ashley, cuando vos te registrás, esto sigue igual hasta el día de hoy, vos podés poner cualquier dirección de correo electrónico. Entonces, vamos a suponer que yo mañana sé tu dirección de correo electrónico. Exacto. Y puedo registrarme en tu nombre. Para hacerte un daño. Para hacerte un daño. Entonces hay que tener en cuenta también eso porque es muy importante. Es una buena coartada. Exactamente, es una muy buena coartada, exactamente. Sí, no necesariamente, vamos a suponer, mañana alguien encuentra mi dirección de correo electrónico, yo lo primero que voy a decir es no, alguien se registró en mi nombre. Bueno, pero en el caso suyo, sus damnificados, además de tener la dirección de correo electrónico, seguramente tiene una transacción comercial y mucha información, ¿no? No, sin duda. Por reclamar. En los casos de este tipo así de infidelidades, una respuesta así es como que no alcanza. No, lamentablemente, si no sería muy simple. Pero lógicamente la gente lo que tira la bronca, y esto es a modo de conclusión, Lorena, es que depositó la confianza en un sitio que te decía que podías conseguir al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, por un ratito o para siempre, porque no es que era por un ratito, también podía ser para siempre también. Uno elegía. Ah, sí, claro. Uno elegía. Y de pronto le puso su tarjeta de crédito, dirección, su morfología física, a qué se dedicaba. Sus gustos, y todo se supo. Claro. Dijeron, nosotros te damos la garantía de que esto nunca se va a saber. Y de repente todo se supo. Es obvio que la gente está enojada. Bien. Los voy a volver a invitar, porque esto va a seguir. Esto recién está comenzando. Queremos hablar, a partir de este escándalo de infieles, de la infidelidad según la ley hoy, a partir del nuevo Código Civil. Ustedes sabían que hace muy poco la justicia condenó a un marido a pagarle a su mujer por haber sido infiel. ¿Esto con el nuevo Código Civil se contempla de la misma manera? Enseguida se lo decimos. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Doctor Eduardo Roveda es profesor titular de Derecho de Familia, miembro de la Asociación de Mujeres Juezas. Qué bueno que un hombre sea miembro de la Asociación de Mujeres Juezas, hay muchos, y funcionario de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. A propósito del tema de este escándalo, queremos saber cómo cuenta la infidelidad para la justicia argentina hoy. Por eso lo hemos convocado. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a la gente de la Asociación de Mujeres Juezas que siempre piensa en mí para este tipo de capacitaciones y cosas. Así que muchas gracias por la invitación. No, el nuevo Código Civil elimina la fidelidad como deber jurídico, lo mantiene como deber moral. De hecho, en el primer proyecto ni siquiera estaba nombrada la fidelidad como deber del matrimonio, y fue incorporado por el Poder Ejecutivo antes de mandarlo al Congreso de la Nación. Una de las reformas del Poder Ejecutivo. Pero como deber moral. ¿Y pero qué tiene que ver el Código Civil con la moral? En principio, desde siempre mucho, y en este nuevo Código Civil y Comercial menos. A esto voy, en el sentido de que
un juez, como tienen tanta discrecionalidad los jueces, si se contempla como deber moral, ¿un juez podría considerar entonces una suerte de pena a un marido infiel? No dentro del marco del divorcio, porque el divorcio pasó a ser un divorcio incausado, donde la sola voluntad de las partes alcanza para terminar con la relación sin necesidad de indagar las causas que llevaron a la ruptura. Pero sí como daño moral. Pero sí eventualmente podría dar lugar a algún tipo de sanción si se ha producido un daño como consecuencia de la conducta. Se lo digo por esto. Yo aquí tengo esta información que tiene que ver con una resolución de la justicia de diciembre del año pasado, del 2014. Un tribunal condena a un esposo infiel a resarcir con más de 40.000 pesos a su exmujer por el daño moral que le causó a la mujer haber soportado el adulterio. Bien. ¿Qué pasaría con este marido infiel hoy con este nuevo código que es tan nuevito, que lo estamos estrenando? El comportamiento del marido, en este caso que se discute, sería un comportamiento que si le ha causado al otro un daño, ese daño es resarcible, porque toda conducta que le genera un daño al otro es una conducta... Claro, o sea, de hecho los autores del proyecto señalan, entre otras cosas, que las conductas de violencia de género, por ejemplo, ya que estamos invitados por Anja, serían resarcibles, pero como si fueran dos personas con independencia de su carácter de cónyuges. En el régimen anterior, permíteme Lorena, no en todos los casos de divorcio culpable había una condena de daños y perjuicios. En general la doctrina y la jurisprudencia eran restrictivas en cuanto a este tipo de casos, que no eran la generalidad de los casos, y en la mayoría de ellos lo que sucedía era que el comportamiento de uno de los cónyuges había superado las barreras de la normalidad de toda ruptura. ¿Sí? Entonces, en esos casos... Deme un ejemplo. La violencia de género, Bien. generar daños relativos a los golpes que dejan marcas, las conductas de adulterio que tenían una trascendencia pública, que de alguna manera habían dañado la imagen del otro. O sea, casos que excedían lo normal. Yo me acuerdo de un caso de hace muchos años donde el marido no solo había abandonado a la mujer, sino que además se había llevado los perros de raza que criaban. O sea, no solo la había dejado sin el matrimonio que le había dado por terminado, sino que además con la fuente de sustento de toda la familia. Entonces fue condenado a ese resarcimiento. O sea, había muchas situaciones donde las consecuencias de esa acción, ¿no? que generan. Por ejemplo, que la mujer pierda el trabajo. Correcto, sí. Lo que pasa es que no estaba regulado en el viejo código, era una interpretación doctrinaria y jurisprudencial relativamente moderna, porque el primer fallo era de 1983, o sea que tampoco era una cosa que estaba desde siempre, pero que se había generalizado, ya te digo, en casos muy puntuales y muy específicos, ¿no? Bueno, y estoy pensando en la figura de adulterio hoy en día. Por ejemplo, la mujer que dice, me debe dinero porque o me va a tener que pagar mucho porque lo tengo filmado o tengo registrado sus correos electrónicos. ¿Esto va de algo? Desapareció. Nada. Desapareció. O sea, la infidelidad es una cuestión de partes, privativo de la pareja. El proyecto de matrimonio en el nuevo Código Civil y Comercial es autorreferencial. Es lo que la pareja quiera armar como su proyecto de vida en común. Está bien. ¿Sí? Entonces, ahora, déjame decir esto. Esto no significa que los matrimonios vayan a ser distintos porque nació el nuevo código. Yo creo que la fidelidad está íncita en una relación de pareja sana y de dos personas que se aman. Entonces, desde ese punto de vista, no es que el nuevo código va a hacer salir infieles de abajo de las baldosas. O sea, bueno, pero de pronto... En el código anterior, la infidelidad podía generar algún tipo de temor a alguno de los cónyuges que estaba por divorciarse, y ahora no. Y ahora, en ese punto, no. Bueno, el fallo que yo le menciono, que el marido le tuvo que pagar a la mujer para ser infiel, dijeron los jueces que para que cese el deber de fidelidad es indispensable al menos tener la sentencia judicial de separación personal o el divorcio vincular. Sí, esto era parte de una postura minoritaria en el régimen anterior. Bien. En el régimen anterior la mayoría de la doctrina sostenía que la sola separación de hecho le ponía fin al deber de fidelidad. Había de todas maneras una parte de la jurisprudencia que mantenía el deber de fidelidad hasta la sentencia de divorcio y otro tercer sector que la mantenía hasta que se daba el plazo para pedir el divorcio. Para el nuevo Código Civil, la fidelidad no es un deber hoy. No, porque hay un cambio sustantivo en lo que tiene que ver con el divorcio, que es el divorcio deja de ser un divorcio causado para transformarse en un divorcio incausado o voluntario. Donde porque sí, no tiene que dar una causa. Claro, no tengo que dar mejor dicho, causas va a haber, porque si no, no habría ruptura. Sí. Pero esas causas no le interesan al ordenamiento ni le interesan al juez. Es simplemente. ¿Vos podés decir porque tengo ganas? Porque tengo ganas de estar divorciado. Es más, se han eliminado también los plazos de espera.
En el régimen anterior, algunas causales tenían 2, 3 años, separación de hecho, con distintos plazos y demás. Esos plazos también han desaparecido, o sea que es solamente, meramente incausado. Bueno, infieles en la Argentina, que siempre los hubo, digamos, que no es una novedad, ni el Código Civil va a generar que existan más. Por un lado, en un portal de internet escrachados, a tomar en cuenta la cantidad de datos que quedan privados de uno cuando uno va a exponer cuestiones tan íntimas, ¿no? Cómo quedan hasta las transacciones comerciales. Y por otro lado, cuál es la nueva mirada del Código Civil, de la justicia y la infidelidad como un tema de una pareja, como más como una cuestión de respeto y de moral, y no como un tema, una cuestión de delito, ¿no? De derecho, tal cual, y punible. Gracias, doctor, Muchas gracias por haber venido esta noche aquí. Gracias a ustedes. Tienen más información sobre el sitio Seguinfo, dónde se descargó la información de los hackers, todo lo que ustedes quieran saber lo van a tener en serajusticia.net. Hasta el próximo martes. Chau.